Justicia, dignidad, equidad, derechos humanos. Son algunas de las palabras que se han escuchado en lustros recientes y las personas adultas mayores estamos incluidas. Es decir, tenemos derecho a la justicia, la dignidad, la equidad, los derechos humanos. No lo olvide. Esto es Aprender a Envejecer. ¿Cómo están? Pues hoy es martes de conocer mis derechos aquí en su programa Aprender a Envejecer. Y hoy vamos a hablar sobre un tema. El tema que trataremos es trato digno en un procedimiento judicial. Las personas adultas mayores, ya lo señaló el máximo tribunal de nuestro país, que son consideradas un grupo vulnerable, porque muchas veces por las cuestiones de edad ya nos vemos disminuidos en nuestras capacidades y esto nos puede encasillar en algunas cuestiones de vulnerabilidad. ¿Y qué más cuando estamos dentro de un procedimiento judicial? La atención preferente que debemos de tener. Hoy aquí en el estudio, en el 11, vamos a tener a un experto que nos hablará sobre este tema. Así que acompáñenme hoy aquí en el programa y pues para comenzar ya saben, vámonos a la cápsula que con mucho cariño ha preparado el equipo de producción para todos ustedes. Acudir ante la justicia para recibir asesoría, resolver un problema o hacer valer un derecho no debería ser una experiencia desgastante e incómoda. En la inmortal novela llamada El proceso de Franz Kafka, el escritor checo retrató el laberinto que implica un proceso legal. Su ficción es vívida y cruda a grado tal que se volvió común nombrar como kafkiano a un procedimiento burocrático o judicial cuando resulta tortuoso, enredado, opaco y lleno de requisitos absurdos. Garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción alguna es uno de los grandes retos de cualquier país que ha evolucionado en su Estado de Derecho. Las personas adultas mayores se encuentran entre los sectores vulnerables que por condiciones de salud, aislamiento social o precaria situación económica se encuentran en mayor riesgo de sufrir experiencias legales que se alejan de un trato digno. Por ello, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores consigna que tienen derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea como acusados, demandantes o incluso sentenciados. Deben ser apoyadas por las instituciones públicas en el ejercicio y respeto de sus derechos, con asesoría jurídica gratuita y poder contar con un abogado si es necesario. En caso de un proceso administrativo, la persona mayor tendrá atención preferente para la protección de su patrimonio y, si es el caso, de estar sin presiones ni violencia. Hoy en Aprender a Envejecer vamos a explicar paso a paso nuestro derecho a una justicia pronta y expedita. ¡Bienvenidos! Pues ya estamos nuevamente aquí en el estudio y hoy nos acompaña Arturo Ramón Robles Feria, que nada más y nada menos es defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública y por ello estamos seguros que nos va a apoyar mucho el día de hoy aquí en el estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el programa Aprender a Envejecer. Hablar sobre un trato digno en un procedimiento judicial es difícil y más para una cuestión de personas adultas mayores. Sí, Nancy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, es un tema que es difícil. Yo creo que socialmente tenemos que tener esa sensibilidad para hablar sobre esto. Dentro de un proceso judicial, lo primero que yo creo que deben saber nuestros adultos mayores es que hay una ley que reglamenta esto, que es la Ley General para Adultos Mayores, y que ahí se establecen una serie de derechos en favor de ellos y que deben de ejercerlos y que la sociedad, junto con el Estado y la familia incluso, están obligados, ¿no?, en este entorno
a que se respeten estos derechos de las personas adultas mayores. Se habla en esta ley que se tiene un derecho de preferencia para las personas adultas mayores. Sabemos que cuando somos o víctimas en un proceso o bien algunas personas aparecen en otras calidades como indiciados o ya sentenciados, se vuelve, como lo estábamos viendo en la cápsula, en algunas ocasiones una situación tortuosa, y más aún cuando es una persona adulta mayor. Claro. ¿Me puede hablar un poco de qué es esto del derecho de preferencia en un procedimiento judicial? Claro que sí, Nancy, es un punto clave en el caso de los adultos mayores. Ahí yo quisiera nada más hacer un pequeño preámbulo. Está esta ley de adultos mayores y que siempre la tendremos que relacionar con nuestra propia Constitución, que es nuestra ley máxima que existe en el país. Por ahí, un punto también muy doctoral que todos nuestros adultos mayores deben saber, es que esta ley lo que da es el acceso efectivo a la justicia de personas que pertenecen a estos grupos vulnerables. Esa atención preferente va desde que ellos son en calidad de agraviados, como dice esta ley, calidad de víctimas, cuando son indiciados, o sea, se ven envueltos en un procedimiento judicial, ya sea en calidad, como la propia ley penal dice, de imputados, acusados, y cuando incluso hay personas adultas mayores que ya son sentenciados. Que ya están purgando una pena. Que están purgando una pena y que muchas veces los olvidan, se sienten olvidados y que socialmente es algo que todos debemos de tomar conciencia en el caso de nuestros adultos mayores. Por ejemplo, cuando son agraviados, denunciantes, que son víctimas de un delito. A cualquiera nos da miedo ir a denunciar, ¿no? Claro. Y luego más cuando nos enfrentamos a que los trámites no son tan sencillos, para empezar, ¿no? Ahí. Eso es un problema que se ha dado, ¿no? Desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero no, ahora con esta nueva perspectiva, incluso a nivel internacional, que los adultos mayores son un grupo vulnerable y que obviamente las instituciones gubernamentales lo deben de apreciar. Obviamente cuando ustedes acudan ante la Fiscalía, ante un Ministerio Público, ya sea federal o ya sea estatal, ustedes tienen derecho a que les den ese trato preferente, que menor tiempo. Es decir, si hay muchas personas y yo como adulto mayor llego, tengo preferencia de que me atienda a mí la autoridad. Y es una obligación y esto es una corresponsabilidad que incluso la ley de adultos mayores así lo establece. Atención preferente, corresponsabilidad, equidad. Estos principios, entre otros, que básicamente establece esta Ley General de Adultos Mayores, se ven plasmados en esto. Van a acudir, bueno, que no se sientan solos. Ellos pueden pedir este auxilio, esa atención preferente, el Ministerio Público tendrá que dárselas. Pueden nombrarle una figura que se llama asesor jurídico, que ahora existe en materia penal, para que a ellos les dé más confianza, los lleve de la mano en este tipo de cuestiones y sobre todo que sepan que hay siempre violencia, que no solamente es violencia física. Y esta ley de adultos mayores señala toda una gama, puede ser violencia psicológica, física, económica y familiar. Y entonces ellos pueden ser llevados de la mano, sí, y deben ser llevados de la mano con estas autoridades. Eso es cuando son denunciantes. Y del otro lado, si alguien dice que yo como adulto mayor cometí un delito, ahí cambia la perspectiva, pero también tengo un derecho preferente. Claro que sí, sobre todo porque ya en la actualidad, tanto víctimas como personas que están sujetas a un proceso están en igualdad de circunstancias. Ahí, por ejemplo, estamos nosotros, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es una institución auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y que quiero hacer muy puntual en este comentario, con los lineamientos del señor ministro presidente de la Corte. La verdad, el instituto se ha convertido en una verdadera institución defensora del pueblo y sobre todo de estos grupos vulnerables. Nosotros cumplimos a cabalidad la atención preferente hacia los adultos mayores. Entonces se les nombra un defensor público desde el inicio de su procedimiento, cuando ellos son acusados de alguna conducta o un hecho delictivo, como dice ahora la Constitución, y obviamente nosotros los vamos encauzando en todo el procedimiento. Y esa atención preferente también pues abarca otros aspectos. ¿En qué momento lo pido? ¿Me detienen, me llevan a mí al Ministerio Público como adulto mayor, estoy solo, asustado? ¿En qué momento pido el defensor? Desde el momento en que es detenido. Okay. Puede solicitarlo por mandato de ley, no solo él, bueno, para cualquier persona, pero todavía es mayor, se maximiza más tratándose de un adulto mayor. O también cuando ya es
físicamente llevado ante un ministerio público, en ese momento él lo puede solicitar. En todas las agencias del Ministerio Público, de toda la Fiscalía General de la República, hablando del Instituto Federal de Defensoría Pública, siempre hay un defensor ahí. ¿Lo puedo hacer yo o alguno de mis familiares? Lo puede hacer él directamente o también alguno de sus familiares en alguna de las redes sociales o nuestros teléfonos que tenemos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Eso es importante saber, porque imagínense, me detienen, me llevan, estoy asustado, no sé qué hacer, entonces para que ustedes sepan que inmediatamente pueden solicitar el apoyo de un defensor. Así es. Para que los acompañe en el proceso. Así es, y desde el inicio del mismo continúan, se les da la asesoría integral y esa atención preferente, ¿sí? Y esa corresponsabilidad que nosotros tenemos conscientemente de que es una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Se pone muy fea la cosa. La conducta que yo cometí tiene que ser castigada con pena privativa de mi libertad. ¿Qué derechos tengo? Ahí, por ejemplo, ya hablamos de que una persona adulta mayor puede ser sentenciada por un delito. Ahí también hay una ley especial que se llama Ley Nacional de Ejecución Penal y tiene un capítulo específico para personas adultas mayores. Ahí pueden obtener beneficios que se les llaman beneficios preliberatorios, que es decir, salir antes de cumplir una pena en su totalidad o incluso cuando el adulto mayor pues presenta alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya puede ser por el propio procedimiento de la vejez o por alguna otra razón, puede obtener un beneficio que se llama sustitución de la pena, un arraigo domiciliario, por ejemplo. O sea, ¿puedo estar en mi casa? Claro que sí, las personas adultos mayores tienen ese derecho y esa Ley Nacional de Ejecución Penal en comunión con la Constitución y con la propia ley de los adultos mayores, les dan todo ese espectro amplio de esos derechos y que ellos lo pueden ejercer. ¿Aplica para todos o debo de cumplir ciertos requisitos? Es decir, que esté enfermo, que a lo mejor ya no me pueda mover, que tenga una cuestión degenerativa psicológica o cualquier persona ya por el hecho de ser adulto mayor puede inmediatamente pedir un sustitutivo penal. Sí, sí lo puede pedir, pero bueno, también hay ciertos requisitos. Tendría que estar con algunas enfermedades crónico-degenerativas propias de la vejez o por alguna otra razón. También si te presenta algunos llamados síndromes geriátricos, algún deterioro cognitivo que tuviera importante o algún otro tipo de enfermedad relacionadas con eso, con los procesos de envejecimiento. Sí lo puede hacer, únicamente hay 3 casos de excepción, cuando la persona adulta mayor o cualquier otra persona es sujeta a un proceso y sentenciada por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Desafortunadamente en esos casos no es procedente, fuera de ahí no tendría ningún problema. Correcto, es importante conocerlo. Entonces, en caso de secuestro, delincuencia organizada y trata de personas, ahí no voy a poder acceder a estos beneficios que nos da la ley. Así es. Correcto, pues mire, nos dejó con mucha información pendiente para poder tocarla. Claro. Yo creo que lo vamos a tener que invitar nuevamente, nos va a tener que auxiliar porque claro es muy importante para todos nuestros amigos que conozcan que si ustedes están atravesando por una situación de algún proceso judicial, no están solos, pueden contar con la Defensoría de Oficio para que los apoyen, los auxilien, vayan con ustedes de la mano desde que inicia el procedimiento hasta la conclusión. Y si, como vimos aquí en el estudio, se tiene que castigar con pena privativa de libertad, pueden aún obtener beneficios para purgar estas condenas en sus casas por la cuestión de ser adultos mayores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que ir, pero lo vamos a seguir invitando para que nos siga auxiliando aquí en el programa. Y a todos ustedes, como siempre, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron durante nuestra transmisión. Hoy los voy a dejar con algo diferente y es la charla de nuestra compañera Diana Laura Gómez, que tuvo con una senadora, Berta Carabeo. Vamos a ver qué nos traen importantes cosas para todas las personas adultas mayores. Muchas gracias y yo los veo este próximo domingo. En esta ocasión, le damos la bienvenida a la senadora Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Muy buenos días, senadora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco esta entrevista. Yo soy Berta Carabeo, senadora por el estado de Chihuahua.
Muchísimas gracias. Usted presentó, senadora, para iniciar ya nuestra conversación, dos iniciativas muy importantes en temas de seguridad social. La primera sobre las pensiones, que en el supuesto que los den de baja del régimen obligatorio y expirado el periodo de conservación de sus derechos, se les reconozcan las semanas cotizadas para que puedan gozar por una pensión, ya sea de cesantía por edad avanzada o la pensión normal que cuenta una persona. ¿Nos puede contar un poquito más sobre esta iniciativa y cómo beneficia a las personas adultas mayores? Mire, realmente esta iniciativa es algo que me enorgullece. Claro, haberla muy presentado, importante. porque es muy importante y usted sabe que los adultos mayores pues son grupos vulnerables que por lo tanto debemos de estar muy atentos al beneficio que se pueda brindar por parte de ellos. Déjeme decirle que esta iniciativa se debió a algunos comentarios, a algunos mensajes y que me enviaron, sobre todo de mi estado, para decirme porque había personas que ya estaban en condiciones de pensionarse, sin embargo, les solicitaba por parte del IMSS, les solicitaba que tenían que cotizar, que tenían las semanas cotizadas que se requería para poder pensionarse, sin embargo, les pedían que tenían que trabajar otro año más. Entonces, esto realmente es una injusticia social, porque realmente a esa edad es muy difícil que les puedan otorgar o que puedan ellos acceder a un trabajo en cualquier empresa, en cualquier otro lugar. Pero sin embargo, estaban ahí y ya tenían como 5 años de haber cumplido, sus pagos y demás, y sin embargo no podían pensionarse porque tenían que cumplir con ese año. Entonces, dado esa situación, pues para nosotros era muy importante, porque realmente sí lo consideramos que es una injusticia, ¿no? Claro. Es una injusticia porque son personas que no fácilmente pueden acceder a un trabajo a esa edad. Y por lo tanto, es una cuestión que tiene que ver con un trabajo que ya se realizó. O sea, no están pidiendo que se les regale absolutamente nada, es un derecho que les corresponde a todos los trabajadores, que después de cierto tiempo y de tener ciertas semanas cotizadas, se puedan pensionar. Claro, y ahora bien, senadora, háblanos un poquito de la segunda iniciativa que también presentó en tema de seguridad social, ahorita que nos menciona que es muy importante para las personas adultas mayores también del estado del que usted viene. Esta segunda iniciativa es ante una emergencia sanitaria que sea decretada por el Ejecutivo Federal y que los y las trabajadoras que se lleguen a quedar sin trabajo en esta pandemia, sin trabajo remunerado y dejen de cotizar al Seguro Social porque ya las empresas no les están dando sus pagos, puedan conservar durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria pues todos sus derechos. En este sentido, por ejemplo, esta iniciativa también podría funcionar para las personas adultas mayores que dejaron de trabajar por la pandemia y apenas iban a cumplir la edad necesaria para pensionarse. ¿También les funciona? Pues mire, esa es otra, precisamente esa es la iniciativa. Nosotros buscamos siempre desde la comisión que yo presido, que es Asuntos Fronterizos y Migratorios, nos interesan siempre la cuestión de los derechos humanos. Entonces estábamos viendo que a muchos trabajadores se les cesaba, se les despedía de sus trabajos o los descansaban, etcétera, pero sin embargo se les interrumpían también el tiempo que ellos tenían que cotizar para poder pensionarse. Claro. Entonces, dada esa situación, es también una injusticia que no se puede tolerar. Y por eso lo presentamos en el Senado, para que ellos puedan seguir cotizando independientemente de que ya se les haya cesado de sus trabajos. Usted sabe, por ejemplo, que en este país una gran cantidad de personas están, por ejemplo, en la economía informal. Sí. ¿Sí? Y ahí pues no hay algunas algo que les pueda ayudar que pueda ser por parte de la empresa o que tengan sus derechos sobre ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Cuarta Transformación, también ha apoyado y ayudado mucho
tomando en consideración todas estas cuestiones, como por ejemplo lo que usted acaba de mencionar. Y ya ve que hay un programa para adultos mayores donde se otorga una pensión, ¿sí? Donde se les está otorgando un apoyo, una ayuda para todas las personas que tengan ya cierta edad. Eso ha facilitado mucho. Ahora, por parte del Senado, del Poder Legislativo, nosotros lo que hacemos es, acorde a lo que nos compete, ¿verdad? Claro. Obviamente, atendiendo a ello, podemos hacer exhortos, por ejemplo, a algunas empresas, ¿verdad?, donde están tratando mal, en ese sentido, que no atienden a los derechos laborales o a los derechos humanos que los trabajadores Claro. Necesitan. necesitan y que tienen, pues son sus derechos, ¿no? Y entonces no están atendiendo y por lo tanto ahí sí nos llegan también algunas demandas a los senadores, entonces los atendemos, hacemos exhortos, por ejemplo, algunas empresas, etcétera, etcétera. Nos estaba mencionando también de derechos, pero justo el derecho al trabajo, que del Senado de la República, cómo ustedes exhortan a empresas para poder ayudar a las personas adultas mayores que no tienen este derecho a la seguridad social. Sí, mire, por decirle algo, nosotros también tenemos que cuidar, ¿verdad?, a los grupos. Y como le decía al inicio de la entrevista, pues son grupos vulnerables sobre todo y que tenemos que apoyar y que tenemos que defender. Hemos hecho algunos exhortos a algunas empresas, no en este sentido, pero si se presentan, también tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ahora durante el tiempo de la pandemia, porque no se estaban respetando los derechos humanos de algunos trabajadores en la industria maquiladora de exportación, entonces sí exhortamos, incluso exhortamos al gobierno del estado de Chihuahua para que atendiera ese asunto, así como también exhortamos a la industria, ¿sí?, de maquiladora de exportación para que atendiera bien a sus trabajadores. Y cambiando el tema un poquito, metiéndonos un poquito más a la comisión que usted preside, a la de asuntos fronterizos y migratorios, ¿cómo asegurar, por ejemplo, el bienestar de las personas adultas mayores que no logran llegar a su destino y por ende se quedan en México, por ejemplo, las personas adultas mayores migrantes? Y más ahorita en estos tiempos, Sí. ¿no?, que tienen cerradas las fronteras, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país destino que ellos presentan, pero también déjenme decirles que muchos de ellos, nosotros porque estamos monitoreando constantemente a través de la comisión, y muchos de ellos ya han visto que México se puede convertir en el país destino, ya no Estados Unidos, por las condiciones, y entonces pretenden hacer su vida también aquí en México. Entonces lo que nosotros estamos buscando a través del Senado es de que ellos puedan quedarse, pero que se les trate, que tengan el mismo trato que todos los mexicanos, que tengan acceso a la salud, que tengan, si traen parientes, que tengan acceso a la educación, o sea, Claro. y todos. Y también que se les brinde la oportunidad de quedarse, de que puedan ellos acceder también a algunos trabajos, ¿sí? Pero yo creo cuando son adultos mayores, que son pocos, Sí, déjeme pues es que ya decirle, la también mayoría de los migrantes que vienen son mujeres, niños, tenemos niños y a veces niños no acompañados, pero sin embargo son pocos, pero tienen que tener los mismos derechos si están aquí en el país, y es parte también de la Constitución, Claro. que nos dice que debemos tratarnos porque son nuestros hermanos, sobre todo en estas condiciones, en medio de una pandemia, en una situación que vienen, usted sabe, por ejemplo, De básicamente vienen más personas de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, entonces hay que brindarles la oportunidad de que se puedan quedar también en nuestro país, pero acorde a los derechos que también que tenemos los mexicanos. Claro. Sí. Eso es en cuanto a los adultos mayores. Ya son personas que han trabajado toda una vida. Claro. Entonces tienen derechos, tienen sus derechos y tienen derecho a divertirse. ¿Por qué no? Si deberíamos de proporcionarles más casas en donde estén los adultos mayores, que estén bien atendidos,
que tengan algunas actividades también recreativas, por qué no decirlo, en fin, para que vivan sus últimos días en plenitud. ¿Sí? Perfecto, sí. Muchísimas gracias, senadora. Fíjese que ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos el día de hoy, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y es un placer que sigan con nosotros conociendo los derechos de las personas mayores. Les mandamos un gran saludo hasta Oaxaca, Cuautla, Villahermosa, Tabasco y hasta Ensenada, Baja California. Los invito a que nos busquen en el Spotify como Aprender a Envejecer por si prefieren escuchar los programas. Y quiero mandar muchísimos saludos a todos los que nos mandaron sus mensajes, como Guadalupe Valle, que nos dice un tema muy importante, felicidades. Elsa Escobedo, gracias por la información. Paula Flor nos saluda desde Chile. Y también a todos los que estuvieron conectados desde el Facebook Live, como Mari Carmen Barbosa, que nos saluda desde Ohio, Estados Unidos. Abrazos hasta Estados Unidos, muchas gracias por vernos. Coltin también nos saluda y presente en el Facebook Live. María Aurelia Rojas siempre presente, al igual que Yolanda Franco. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si continuamos el día con mucha actitud? Disfrutemos la vida al ritmo del grupo Care. Vámonos a bailar. Sabor, que sí. Suena la tumba, llaves para marcar, qué sabroso está.